subo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. Juan Carlos Moraima y Fernán, Nueva Vida 97.7. Estamos en Ruta. Yo les quiero hacer una historia, muchachos, para desarrollar un tema interesante. El tema, yo le puse así, eso no existe, esa expresión, ¿no? Ese título, pero yo le puse niños superdotados espiritualmente o espiritualmente superdotados. Más bien para describir niños que tal vez desde pequeñitos tú los ves que tienen un llamado. A lo mejor alguien lanzó una palabra sobre ellos, pero tal vez no. Y simplemente según van creciendo, tú vas descubriendo que tienen una sensibilidad, tal vez, si le podemos decir así, especial para las cosas del Señor. Yo conozco esta familia. Y era abuela, mamá, papá y estos niñitos. Y entre ellos había un muchachito podía tener 6, 7 años no más. Un niñito, ¿no? Entonces, normal, muy normal. Pa' aquí, para allá, y juega, y brinca, y salta, y bien chévere. Pero de repente, la cosa es que la mamá me dice, él dice, pregúntale qué quiere ser cuando sea grande. Y yo le digo, mira papá, cuéntame, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Y me dice, yo quiero ser pastor. Qué lindo. Brother, yo me quedé, tú sabes, como de media pieza. Yo dije, ¿de verdad tú quieres ser pastor? ¿Y por qué? Y bueno, pues así como él pudo, lo que pasa es que yo amo a mis padres, pero primero amo a Dios. Lo más importante, primero Dios. Y luego mi papá y mi mamá. Qué lindo. Entonces yo decía, wow, qué cosa esta. Luego descubro que ha sido eso, o sea, eso que trae este niño, lo que, digamos, un poco acerca a sus padres, que son jóvenes, un poquito más al Señor y a la iglesia. Porque muchas veces estamos acostumbrados a ver algunos niños pues que han nacido en el evangelio con una influencia bien poderosa de lo que es la vida espiritual y la vida de iglesia. Y en este caso, sí, ellos van a la iglesia, pero no están tal vez tan pegados como pudiéramos pensar. Y es esta experiencia lo que los trae un poco más, ¿verdad? Al Señor. Y esto me estuvo tan curioso. Era como ver un niño que trae la marca de Dios. Y a eso me refiero con el tema. Es cuando tú empiezas a observar niñitos que de repente tú dices, este muchacho tiene un llamado o trae de fábrica una cosa que es una sensibilidad especial para lo que son las cosas del Señor. Sí. Si tú fuiste el caso, llámanos y cuéntanos, ¿verdad? Tal vez ya eres un adulto y fuiste ese tipo de niño, o si en tu familia hay un niñito así que tú dices que este muchacho es especial. Le gusta orar por la gente o le gusta... entonces predica. De repente en el grupo de la familia se detiene todo y él empieza a hablar la palabra, a predicar. Sí. Entonces, me gustaría escuchar historias así. ¿Ustedes han visto muchachos así? Bueno, yo he visto en mi oficina, me da mucha risa esto, pero es algo serio. En nuestra oficina hay una chica que tiene una nena cerca de 3 añitos y medio y 4 para aquel entonces, y cuando los temblores, la nena decía cuando iba a pasar algo. De repente estábamos en la oficina y la nena decía, viene tal cosa, la tierra va a temblar, y la tierra temblaba. Entonces cada vez que la nena decía algo, porque no era que se paraba y nos los decía a todos, era que comenzaba a dibujar y iba diciendo eso. Entonces cada vez que la nena decía algo, todos corríamos. ¿Qué fue lo que dijo la nena? ¿Qué fue lo que dijo la nena? Presta atención, mamá, repite qué fue lo que tú dijiste. Y dijo, para este mes ha de ocurrir tal cosa, y ocurría. Bueno, yo le dije a la mamá, no me traigas más esta nena a la oficina. Sí, quítamele la libreta. No, fuera de broma. Yo lo digo riéndome, pero todo ocurría, y la mamá dice, la nena se pasa en casa preguntándome, hablando de Dios, cantando, mami, vamos a cantar, mami, vamos a orar, y definitivamente esa nena tiene una marca, esa nena tiene algo especial. Yo he conocido a muchos adultos cristianos que testifican que la marca de Dios en sus vidas fue cuando eran niños. Ajá. No conozco niños directamente que lo tenga fresco en mi mente, pero sí conozco varios adultos
que la marca de Dios, el llamado de Dios era cuando tenían 5 o 6 años, casi siempre por ahí. Se convirtieron a los 5 a los 6 años, y es bien impactante cuando alguien te dice Que se convirtió. o sea, que entendió Ajá. lo que era el concepto pecado y que necesitaba un salvador a esa edad. Sí, qué brutal. Entonces tú tienes también que dar crédito a quienes enseñaron a los niños el camino de Dios, pero al mismo tiempo ir aquilatando aquellas cosas de su corazón que no estaban bien y que demostraban la necesidad que tenían de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Yo conozco a esta parejita de Mayagüez hace bastante tiempo que no los veo, años que no los veo, pero ambos, los dos, conocieron a Cristo a esa edad y se convirtieron y han perseverado. Yo creo que son contemporáneos a mí, deben estar en el 5º piso, pero que vienen sirviéndole a Cristo y han sido una pareja servidora en las iglesias que van, ocupan posiciones de liderato a las iglesias que van, y son una parejita de las que todo el mundo quiere, marcados desde la niñez. Qué brutal. Y a mí me parece que, yo no sé en este momento, y es parte de lo que siempre nos ocupa y lo mencionamos, cómo esta pandemia ha desconectado en aquellas iglesias que dedicaban un tiempo a la niñez, porque ya no, la mía ya está reuniendo a los niños, gracias a Dios, hace ya unos cuantos meses, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Siempre felicito a Nando por ser, ¿verdad?, de vanguardia en eso, pero en términos generales, no todas las iglesias le están dedicando a los niños como que esta atención especial, porque Dios los usa, porque Dios los marca desde niñitos, y son los que nos van a sustituir a nosotros, punto. Exacto. Yo creo que debemos cuidar un poquito eso, por no decir mucho, porque a mí me parece que mucha gente de la que hoy es firme y son líderes y pastores, su historia comenzó en la niñez. En la niñez. Sabes que yo me puse a pensar en este texto de la palabra, instruye al niño en su carrera. Entonces, pero viendo a aquel niño, yo decía, esto parece como un poco al revés. Un niño un tanto, sin querer queriendo, como decía el Chapulín, instruyendo a sus padres por un camino, ¿no? O sea, tiene la influencia, no sé si de un abuelo o de un tío, pero en términos básicos es como que esa lucecita espiritual, ese niño es una lucecita espiritual dentro de la familia que pone a reflexionar a papá y a mamá. Así, espérate, tengo que tener cuidado porque sin yo haber sido intencional, este muchacho está trayendo algo o viene con algo para nosotros. Aparte de lo impresionante que es escuchar a un niño tan pequeño decir, yo quiero ser pastor. ¿De dónde saca eso? Tú sabes, es como un llamado que está ahí dentro, ¿verdad? Correcto. Y niños que invitan a orar te dejan con la boca abierta, que es el caso de la nena que traje, que ella decía, vamos a orar. O sea, ese era el llamado de ella a oración, no era a inventarse cosas allí, no. Vamos a orar y todo va a estar bien. Parecía estar hablando con un adulto. Entonces, a veces esa fe, yo digo, esa fe es la que tenemos que imitar. Es una fe pura que no se contamina. Qué bueno por eso. Vamos con las historias de la gente al 787-993-9700. Hola, en ruta, muy buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Amén, amén. Los estoy escuchando y el corazón se me acelera tanto porque siento, ¿verdad?, que eso es más o menos la historia de mi hija. Para contarles rapidito, mi hija, cuando yo estaba embarazada, yo estaba visitando allí en ninguna iglesia. Fui con el papá de mi hija a una iglesia, y en la iglesia, sin nadie saber que yo estaba embarazada, el pastor se levanta y pide que oraran por mi vientre. Yo tenía algunos 3 meses de embarazo. El próximo mes me descubren un quiste en el ovario y me tienen que operar. Me sacan el quiste, me sacan el ovario y la trompa. Y pues gracias a Dios la nena permaneció viva porque era una operación bastante delicada. Mi nena crece, yo he estado viendo y viniendo a la iglesia. La realidad es que yo no soy una persona que esté de lleno en la iglesia. Y la nena siempre ha asistido a la iglesia con mi mamá. Y en la iglesia, siendo bien pequeñita, una visita, un pastor visitante arrojó una palabra sobre ella. Durante todos los años, pues mi hija ha crecido, han pasado muchísimas situaciones en mi hogar.
pero yo he podido ver cómo Dios en medio de todo ha estado en el proceso. Y mi nena, pues también dijo en algún momento dado que cuando ella creciera, ella quería ser predicadora. Y en varias ocasiones ella se ha sentado y de momento le ha ministrado a otras personas. Inclusive ha tomado parte en la iglesia, la han llevado a predicar a otras escuelitas de niños. Verdaderamente, en este momento, en la iglesia que mi mamá asiste, porque ha visitado conmigo otras iglesias, pues hubo un tiempo en que no le permitían a los niños entrar. Y pues no ha estado lleno como tal, escuchando palabras, porque yo tampoco por mi trabajo pues puedo visitar mucho. Pero escuchándolos a ustedes, estoy reflexionando en la importancia que tiene el llevar al niño por el camino, porque Dios tiene un propósito para cada niño. Y eso me ministra a mí también de la importancia que tenemos nosotros como padres de llevar a ese niño por ese camino. Y les doy las gracias por eso, porque para mí esta mañana ha sido una cosa bien bonita el poder recordar por el camino que el Señor me ha llevado y ha llevado a mi hija. Qué bonito. Excelente. Gracias, mamá. Mucho, sí. Qué cosa más especial. Y, bien linda. Y reflexionar, como dije hace un ratito, tal vez el niño que tienes en tu casa y que te está queriendo llevar a ti por el camino. Sí. ¿Sabes? Déjate. No lo subestimes, no pienses que, bueno, son cositas de nene. No. Y Dios te está hablando, está usando tu propio hijo, tu propia hija. Se me vino a la mente María. ¿Sabes la responsabilidad que tenía María en sus manos de echar hacia adelante, cuidar al Salvador? Y es como dice la mamá anterior, o sea, hay una responsabilidad de nosotros como padres en guardar ese legado, esa promesa que carga ese niño. Tú no sabes a quién estás cuidando. Tú no sabes a quién estás cuidando. ¿A quién estás criando? O sea, sí, un no tienes pastor, la un menor evangelista, idea. un misionero, Sí, un profeta. Adelante, Ruta, buen día. Se nos fue. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días, Dios bendiga. Hola, Amén. ¿qué tal? Tengo una de mis hijas, la mayor, cuando di a luz yo no podía tener hijos y Dios me dio 2 milagros. Y la primera hija, nuestra primera hija, a sus 3 años comienza a ver el mundo espiritual. El Señor nos mostraba el llamado que tenía, que era de profeta. Así que esa vida sí comenzó a los 3 años. Y no fue fácil, pero fue muy retante, pero asimismo regocijante en el Señor, porque daba palabra de vida desde niña. A los 6 años aproximadamente ella entendía lo que era la salvación y el bautismo. Wow. Y se puso muy triste porque no entendían en la iglesia donde asistíamos el hecho de la aceptación del Señor como su Salvador. Siempre ha sido muy celosa con el altar y el no bautizarse para ella fue casi un trauma. A los 12 años tenía que esperar y entonces eso sí tuve que trabajarlo con mi esposo un poco más delicado y más fuerte, porque ella necesitaba bautizarse. Pero el Señor nos proveyó y nos bendijo con este llamado de ella, y así mismo la segunda hija a los 8 años, el mismo Señor Jesucristo se le presenta en su habitación y también le abre sus ojos espirituales, la ungió y le dijo: te amo, eres mía, anda y no peques más. Y fue una experiencia que también marcó mi casa para gloria de su nombre, para estos tiempos en donde los hijos van a profetizar, dice la palabra, ¿verdad? Inclusive dice Salmo 8, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza para que el enemigo salga. Así que nuestros hijos tenemos que estar muy atentos, porque son tiempos en donde infantes van a estar hablando. Amén. Y hablando de parte de Dios. Así es. Oye, ¿qué tema es este? Así mismo. ¿Qué tema es este profundo, no? Los niños son bien sensibles a la presencia de Dios. Son bien sensibles a las cosas de Dios. Son sensibles a cualquier cosa. Por eso nuestra responsabilidad principal es exponernos a la presencia de Dios. Yo veo al nietecito mío con la música cristiana que los papás le ponen y el culto que él forma. Claro, hay una parte que es que los nenes imitan. Claro. Pero hay una parte que es bien linda, que le sale de manera espontánea, con la capacidad, ¿verdad?, y la madurez que tienen de niñitos con la edad que tienen. Pero tú ves cómo Dios los bendice y tú ves cómo ellos se gozan en la presencia del Señor. Y a mí me parece que los adultos muchas veces subestimamos eso. Los vemos como, no sé, a veces subestimamos que tienen la capacidad de disfrutar a Dios tal como nosotros lo disfrutamos, ¿verdad?, a su edad, pero están disfrutándose a Dios
y nosotros pensamos que no, muchas veces. ¿Qué tema este tan bonito? Estamos hablando de niños, yo le puse niños espiritualmente superdotados. Superdotados. Marcados por el Señor. Marcados. Adelante, se nos fue. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí. Yo tengo un niño que tiene 7 años y él desde pequeño, ¿verdad? Yo soy parte del ministerio de adoración de la iglesia y él desde pequeñito, 2, 3 añitos, él siempre cogía una banderita y él adorando. Yo muchas veces pensando que cuando no se reunían los niños en la clase de adultos, yo pensando que él no estaba pendiente, se entretenía jugando, y desde pequeñito él me sale a veces hablándome cuando estamos en la casa de los temas que se tocaban en la iglesia. Wow. En un servicio, en una clase bíblica de adultos, él paró y levantó la mano y él le decía a la maestra que estaba dando la clase bíblica su argumento. Wow. Y aún así, tú lo ves a veces y él empieza a escribir, y yo digo, ¿qué tú escribes? Y cuando yo miro la libreta, para mí es un garabato, porque lo que tiene son como si estuviera como olitas, yo digo olas, como él escribiendo. Y cuando yo le digo, papi, cuéntame, ¿qué es eso que tú... una canción que yo escribí para Dios. Y yo, pues dale, canta. Y él así mismo, él se pone y me la canta. Y yo tengo grabaciones de él que yo lo grabo cuando él me las canta. Y tú dices, wow, como es el Señor, ¿verdad? Que le da esa inspiración para él. Que seguir en sus caminos, y a todo el mundo él le habla de Dios. Él tuvo un amiguito que pasó una situación difícil y él le habla de Dios y le da aliento. Nosotros mismos pasando una situación en la familia, ¿verdad? Yo instruyéndolo, papi, esto pasó por esto y por esto, no es porque mamá te va a cuidar, te va a proteger. Sí, pero la ley es mala, la corte es mala. No. Tú tienes que entender que la palabra de Dios dice esto y esto y esto, y le explico según lo dice la palabra. Y ahí entonces tú lo ves que él como que se queda, y cuando él ve que algo sucede, así mismito lo que yo le dije, él lo batea para el frente. O sea, de verdad que es un nene que tiene mucha gracia del Señor, alguna gracia del Señor increíble desde bebé. Bueno. Y él es una promesa de Dios cumplida. Amén. Porque yo soy sobreviviente de cáncer y a mí no me garantizaban que yo iba a poder tener hijos. Me dijeron, la posibilidad es mínima, mamá. Y yo perdí mi primer bebé y él nació para la misma fecha en que yo perdí mi primer bebé. Excelente. Así que una petición de Dios. Claro. Qué bueno, amiguito. Dios te bendiga, mamá, y bendiga a tu hijo. Sí. Así mismo. Yo creo que los padres también, no sé si fuiste tú el que lo comentaste, que los papás fomentaban este asunto de él decir que es pastor. Sí, se lo fomentan. Y en una sociedad que lo único que valora son las profesiones de alto calibre, socialmente hablando, doctor, ingeniero, etcétera, el validar una vocación como la de un pastor por la boca de un papá y de una mamá, como algo valioso, como algo digno, como algo a lo que puede aspirar, se convierte en un factor fundamental, porque estamos viviendo en una sociedad que solo valora ciertas profesiones y son las que papá y mamá inculcan más porque son bien remuneradas, porque socialmente inspiran mucho respeto, pero la posición de pastor de la misma manera, y no muchos padres lo ven como una posición digna a la cual un hijo puede aspirar, el pastorado. No sé, yo creo que es fundamental de que el switch lo cambiemos y pensar que una posición eclesiástica hacia el pastorado en un hijo, en un nieto, es una tremenda aspiración. Claro que sí, el pastorado y las misiones, el evangelismo, que a veces uno como padre dice, ay, pero es que la escasez, lo que sufren los misioneros. Yo sé de historias de padres que los dos son misioneros y le inculcaron a sus hijos y hoy son misioneros. Y están de llenos en ¿verdad? En el campo, en el ministerio, porque papá y mamá le inculcaron el valor
Así es. de ir a las naciones. En un mundo donde papá y mamá pueden pensar, como tú dices, Juan, que sea ingeniero, médico, abogado, Ajá. y que un niño pudiera pensar, no, yo no quiero eso, yo quiero ser o reggaetonero o gamer, o youtuber. Que un niño, ¿verdad? A su edad diga, yo quiero ser pastor. ¡Wow! Wow. Qué cosa más linda vio él, Ajá. ¿verdad? Suficientemente grande, importante, bonito, como para decir, yo quiero ser eso. Exacto. O sea, ese muchacho cuando va a la iglesia está observando Ujú. esa figura, admirando esa figura y además, claro, lo que trae dentro de parte de Dios. Pero qué cosa más bonita que también cuente con el apoyo y de sus padres, no, les fomenten esto. Así es. Y bueno, vaya nuestro saludo y nuestro abrazo a Yes. todos esos padres que están conscientes de esos tesoros tan lindos que tienen Eso es. Así en, es. en sus vidas. Ujú. Que los Buen apoyen. tema, bonito, bonito. ¿Quién sabe si en 20 años, cuando estemos bien viejitos, en 20 años estaremos bien viejitos? Yo no sé tú, pero yo no. Bien Yo no viejitos, sé no. tú, pero yo no. Yo no voy a estar bien Pero viejita. cuando estemos más maduros, Exacto. Más Eso grande, más suena grande. mejor. estemos Más entrevistando aquí. grande, Lo más como dicen maduro. los nenes. Además, quién sabe si ese muchachito va a ser un recurso aquí en Nueva Vida ¿Te Exactamente. imaginas? en unos cuantos años. Ojalá que sí.